Estamos 3 minutos por comenzar. Tenemos la grabación abierta. Vamos a comenzar justo a la hora. Los que no pudieron escuchar el primer, eh, el primer curso, la primera parte, la hemos puesto en un YouTube y ahí el enlace está ahí puesto para que se puedan escucharlo. CN tiene la mano en alto. Eso significa que quiere una pregunta. No, fue un accidente. Bueno, Ahora no sé cómo quitarla. los accidentes suceden. Era que le estaba escribiendo a Ana y no sé cómo se me fue esa mano. Hay una manito por ahí, entonces tú le das clic, se quita. Ahora no, yo la puedo quitar. Ya, te la quité. Estamos a 2 minutos de comenzar. Ya no te llamas iPhone. ¿Por qué? ¿Por qué me quitaste mi iPhone? Yo quería llamarme a ese. Como creo que esta luz acá atrás La barba. está dando un montón de brillo. La barba. Apagamos un segundo a ver. ¿Ya? Sí, yo creo que mejor así. Ok. Prende estas luces de aquí. Mejor todavía. Sí. Estamos a 1 minuto de comenzar. En 1 minuto le voy a pedir a mi esposita que nos dirija en oración para comenzar rapidito. En un minuto. En 1 minuto. Cuando el reloj haga ding a las 8. Hola, Dalina. ¿Cómo estás? Ella no tiene micrófono. Yo creo que ella no escucha porque no tiene micrófono. ¿Escucha? Ella como que no tiene micrófono. ¿Adalina se escucha? ¿Sí nos escuchas, Adalina? Pero dice que su micrófono. No sé. Entonces comenzamos. Shalom, ladies. La última que podemos saludar antes de comenzar. No se te escuchó, pero bueno, está bien. Porque vamos a comenzar y queremos aprovechar el tiempo. Vamos a estar terminando a las 9 en punto. Vamos. Hola tía, hola Pablo. Hola, mi reina, ¿cómo estás? Hola. Bien tía, ¿y ustedes? Bien, mamita, bien, bien. Gracias al Eterno. Hola. Hola, Comenzamos. mi muñeca, ¿cómo estás? Bien tía. Bueno, mi reina hermosa. Bueno, vamos a orar para empezar. Soberano Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Padre, en esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra, Rey soberano, que nuestros oídos estén audibles para recibir tu palabra, Rey. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por cada persona, Padre, que está en este lugar a través del Zoom, Padre eterno, que ellos puedan ser bendecidos a través de tu palabra. Padre, que tu palabra germine en cada corazón, en cada mente, en cada alma.
Padre eterno, y que no regrese vacía, sino que haga lo que tú quieres hacer en cada vida, en cada mente, Padre, en cada corazón. Que podamos ser esa buena tierra donde cae la semilla, que es tu palabra, y podamos dar fruto, Padre eterno. Que germine, Padre eterno, en cada corazón, Padre, y que dé frutos de amor, Padre, de obediencia a tu palabra. Te damos gracias por este día, gracias por cada persona, Padre, que se une a este Zoom. Padre, bendice sus hogares, bendice a cada mente, a cada corazón que se dispone, Padre, para escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Toma a mi esposo, Padre eterno, como un vaso de honra para tu gloria, Padre eterno, para que él pueda expresar tu palabra. Cuando él abra su boca, tú la llenes, Padre, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento de tu palabra a través de tu Ruach HaKodesh. Padre, gracias. Gracias, toma, Padre, este tiempo y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro príncipe de paz. Amén. Amén. Vamos, estamos comenzando, son las 8:03. Vamos a durar hasta las 9 en el estudio y vamos a cerrar. No quiere decir que tienen que salirse. Vamos a extender, pero ya la grabación del estudio va a terminar. Los que se perdieron el primer estudio lo hemos puesto en YouTube. Pueden ir a verlo ahí, escucharlo. Y entonces vamos a estar poniendo el segundo, el tercero y el cuarto también en YouTube, para aquellos que no pueden por alguna razón estar. Las razones que las 4 partes son importantes porque estamos desarrollando un tema que es crucial para cada uno de nosotros que somos creyentes, que amamos al Dios de la Biblia y queremos amarlo con todo nuestro corazón como Él lo pidió. Entonces, si se acuerdan, el miércoles pasado hablamos acerca de que hay 3 testigos y los 3 tienen que compaginar en lo que dicen. No puede haber disensión entre esos 3. Y hablamos de la sangre del Espíritu, de Yeshua siendo parte de esos 3. Igualmente, el Padre y el Hijo no pueden contradecirse en su palabra. No, es que simplemente no pueden. También vimos que la palabra escrita que tenemos, si hablo más fuerte es para hablar por encima de un ruido que hay. Durante el estudio, por favor, apaguen sus micrófonos. Después del estudio vamos a poder abrir micrófonos y hablar los unos con los otros. Entonces, no solo vimos que Yeshua es la vida y es la palabra, pero que la palabra escrita tampoco puede venir, puede estar contraria una parte con la otra. Vimos que la palabra es buena desde el principio hasta el fin, que es esencial, que nos da libertad. Vimos que hay órdenes en la palabra directamente para obedecerla, y si la desobedecemos hay maldiciones y si la obedecemos hay bendiciones. Ahora, lo que tenemos que entender es hacer este enlace cuando hablamos de la palabra, porque la palabra de Dios le han puesto un nombre y para mí es un nombrete porque no es en realidad lo que la palabra representa, y le han llamado la ley y han usado esa palabra en las traducciones para traducir ciertas palabras en hebreo y en griego para darnos una connotación que estamos bajo unas leyes. Y como sabemos, nadie le gusta estar atado a tener que seguir leyes. Alguien está pintando en el escenario, pero bueno, nadie le gusta estar atado a leyes y por eso usan esa palabra para hablar de los 5 primeros libros de la escritura: Génesis, Mateo, Génesis,
Estoy trastornado. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero esos 5 primeros libros, lo que le llaman la ley, componen instrucciones. La palabra Torá, que son esos primeros 5 libros, significa instrucciones y sí tiene leyes, pero tiene mucho más, tiene historia, es histórico, tiene pautas de cómo ser en la familia, cómo ser como matrimonio, tiene los pactos que el padre hizo con su pueblo, tiene la historia del pueblo, tiene muchísimas más cosas que solo leyes y mandamientos y instrucciones. Y entonces la mal llamada ley es la que estamos hablando, que es parte de la palabra de Yahweh, de Dios, del Padre. Y esa palabra es lo que es útil para redarguir, para instruir, y ya vimos todo eso. Y ahora vamos a continuar para entender, por ejemplo, cuando dice, todo aquel que comete pecado, y hay veces que hemos leído el verso, pero no captamos exactamente lo que dice. Todo el que comete pecado infringe también, y la palabra correcta es la Torá, las instrucciones del Padre, traducida la ley. Pues el pecado, por definición, es infracción de la ley. Bueno, ¿de cuál ley? ¿Puedo escoger yo cuál infracción de la ley es pecado y cuál no es? No, ya el Padre escogió, ya fue escrito. ¿Sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a ver ciertos aspectos de la palabra. Número 1, las bendiciones. Espero que las pudieron leer del miércoles pasado al miércoles de hoy. No las vamos a leer, bueno, no las leímos en entonces, no las vamos a leer ahora. Si quieres saber cuáles son las bendiciones, las puedes leer. Aquí están, Deuteronomio 28 es el capítulo donde están, ¿sí? Y yo sé que las han escuchado porque si asisten a una iglesia, los pastores usan estas bendiciones para decir que estas son las bendiciones que tenemos nosotros hoy en día como cristianos, ¿sí? Pero estas bendiciones son parte de la ¿qué? Mal llamada ley. Entonces, si somos obedientes, dice la palabra, estas bendiciones son para nosotros. Algo que fallan en explicar. Sí, los tesoros, aquí los tesoros del cielo. Sí, el fruto de nuestra bestia, de nuestra tierra, va. Sí, vamos a fructificar. Sí, ¿cuántos han escuchado esta prédica? Y te pondrá por cabeza, es que somos cabeza y no cola. Sí, estaremos encima y no debajo. Esto es parte de la ley. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, la ley fue eliminada, ya era para los judíos, y vamos a tocar ese tema pronto? No es para la iglesia de hoy. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué la predicas? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Si vamos a recibir estas bendiciones, hay condiciones. Un pacto. Somos parte del pacto con Dios, ¿verdad? Pero un pacto tiene 2 partes. Ahora, si yo pacto con Dios, Dios es que perfecto, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Quiere decir que la parte del pacto que Él ofreció está vigente para siempre, igual como Él lo dice en su palabra. ¿Cuál es el problema? Yo puse mi firma sobre ese pacto y no estoy cumpliendo con mi parte. Y por eso tiene que haber un nuevo pacto. ¿Sí? Y cuando profundicemos
qué cosa significa ese nuevo pacto, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que el Padre prometió, sino con la falta mía, la falta del pueblo. ¿Sí? Alguien tiene que pagar esas maldiciones. Alguien tiene que cumplir con la maldición de yo no ser obediente. ¿Sí? Entonces, eso sí lo sabemos muy bien como cristianos. ¿Quién pagó para que nosotros no tuviéramos que morir en nuestros pecados? Yahushua. Pero ahí está todo el plan de las buenas nuevas. ¿Sí? Quiere decir que porque Yahushua pagó, porque yo no cumplí, que ahora yo no tengo que obedecer. ¿Qué le dijo Yeshua a la mujer adúltera? No, yo no te condeno tampoco, pero ahora estás libre y puedes seguir pecando. ¿Le dijo eso? Le dijo, ve y no peques más. En otras palabras, traducido según 1 de Juan 3:4, ve y cumple la ley. Claro, ve y cumple la ley suena feo a nuestro oído. Ve y no peques más, lo podemos interpretar a nuestra manera. Porque yo le puedo poner la definición de lo que es pecado. Pero no es así. La palabra de Dios es ¿para qué? Para siempre. Él no cambia. Él es el mismo ayer y por los siglos. Él no es hombre para mentir. Y él lo dijo. Dio la definición de Damas, él no es como esos hombres que te dicen, pero uf, estamos. Y creo que las damas se entienden. para Entonces, calentar el oído. esas bendiciones, ¿sí? Te alcanzarán, pero hay un sí, sí que. ¿Sí? Si oyeres la voz de Yahweh, tu Elohim. Ah, bueno, ok, yo lo voy a oír. Qué bueno. No. Y cuando guardares los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, tu Dios, y anduvieres en sus caminos, ¿sí? Y obedecieres los mandamientos de Yahweh, tu Dios, que yo te ordeno cuando hoy en este monte, en el monte Sinaí, el pacto del Sinaí, para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares de todas, quiero que escuchen los términos, porque estos mismos términos los vamos a leer de la boca de Yahushua, de Jesús. No te apartes de todas las palabras que yo, ¿quién está hablando? Yahweh el Padre. Que yo, Yahweh el Padre, el creador del universo, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahora, yo voy a hacer una definición de dioses ajenos bien rapidito, porque a veces no nos damos cuenta de lo que Yahweh está hablando. Cuando Moshe baja del monte, el pueblo inmediatamente ya estaba con un becerro. ¿Cuántos saben que ese becerro, Aarón lo dedicó a Yahweh mismo? Pero porque fue algo que hizo el pueblo a la manera del pueblo y a la manera de Aarón y no a la manera de el Padre, eso era un Dios ajeno. Entonces, no podemos creer que yo me voy a formar un Dios basado en lo que yo creo, aunque se parezca al Dios de la Biblia, y creer que estoy adorando al Dios verdadero. No sé si entendieron lo que acabo de decir o estoy tratando de explicar.
Si yo voy a poner unos cuantos ejemplos, después de estos ejemplos no digan, no, esto es herejía y cuelguen. Porque eso es lo que a veces sucede. Es más, hay personas que estaban la semana pasada que no van a regresar. Porque dicen, no, lo que este está hablando, no, lo que hemos hablado, puro versículo bíblico, no mis palabras. Las palabras de quién, del Padre. Y si yo hablo palabras del Padre y son rechazadas, no me rechazan a mí. ¿Quién dijo eso? Yahushua, sino al Padre que me envió. Palabras de Yeshua. Y lo que yo estoy leyendo, Pablo Vera, hoy y el miércoles pasado, viene directamente de esas palabras. Entonces, como dicen, no me tienen el agua, el cubo de agua a mí. Yo soy el mensajero. ¿Sí? Entonces, si son las palabras del Padre, no nos podemos apartar de ella en la diestra siniestra. Perdón, y dije que iba a dar unos ejemplos. Ejemplo, si el Dios que yo sigo es un Dios que dice que me tengo que reunir el primer día de la semana para agradarlo a Él, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces estoy inventándome un Dios. Si el Dios que yo sigo es un Dios que dice, yo nací el 25 de diciembre, tienes que traer un arbolito, una matica y ponerla en tu casa y colgarle ciertas cosas para celebrar mi cumpleaños, ese no es el Dios de la Biblia. Yo me estoy inventando mi Dios y estoy siendo idólatra. Y puedo seguir dando más ejemplos. Y decir que para allá. Entonces, hasta la misma escritura nos dice, no hagas como las otras naciones, y cuando la palabra habla de otras naciones, está hablando del mundo que no tiene a Yeshua como su Señor. El mundo, las personas que tienen a Yeshua como su Señor, ya no son de ese mundo. Entran a ser el pueblo escogido de Yahweh con todas estas promesas. Salmo 19, 7 y 8. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Espérate, la ley para salvación. Sí, la ley es para salvación si se usa de la manera correcta. ¿Hay maneras de usar la ley indebidamente? Sí. Obvio. Les voy a dar el ejemplo de una pareja, de un noviazgo. Noviazgo. Una pareja, el novio hace lo que le gusta a la novia para ganársela. No porque es el deseo de su corazón, sino para ganársela. No creamos que podemos hacer algo para ganarnos lo que el Padre nos quiere dar. Ni las bendiciones, ni su agrado, ni su misericordia. No se puede ganar creyendo que con lo que yo hago, aunque sea tratar de ser obediente a las escrituras, no me lo puedo ganar. Eso es la gracia, eso ya es un regalo. Entonces, ¿por qué la ley es perfecta para convertir el alma? Porque la ley me dice quién soy. Esto dice la ley, yo soy esto, y yo me tengo que convertir, tengo que ir de aquí a aquí. Para eso es la ley. El testimonio de Yahweh es fiel. ¿Qué cosa es fiel? Fidelidad. ¿Cuál es el testimonio de Yahweh el Padre? La Torá, la ley, la mal llamada ley, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos
que alegran el corazón. Los preceptos de Yahweh son puros y alumbran a los ojos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Dónde se encuentran los justos juicios? En la ley. Entonces, ¿cuándo voy a poder alabar con rectitud de corazón? No sé si entienden o captan lo que acabo de decir. Vamos a ir a un servicio de adoración y vamos a alabar el nombre de Dios. Pero toda la gente en ese servicio no han aprendido los mandamientos, lo que dice la ley. No pueden adorar, no pueden alabar correctamente. No saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, cuando yo aprendiere tus juicios justos. ¿Cómo puede, acabamos de leer en la palabra, algo justo y perfecto mantenernos esclavos? ¿Quién nos han enseñado? Somos libres de la esclavitud de la ley por la sangre del Mesías. Sí, Jesucristo nos saca de esa esclavitud. ¿Oh? ¿Eso compagina? ¿Tiene algún sentido con los versículos que acabamos de leer? Los tres testigos tienen que. Entonces, hay algo con esa doctrina, hay algo mal. ¿Sí? Malaquías 3, 6 al 10. Pero porque yo, Yahweh, no cambio. No se han abstenido de las iniquidades de sus padres. Ustedes han pervertido mis mandamientos y no los han guardado. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Yahweh el León. Pero ustedes preguntan, ¿por qué yo estoy poniendo estos versículos? El punto de que los mandamientos no son como un buffet. Buffet se dice, cuando uno va a comer y puede escoger de diferentes comidas que hay. Los mandamientos no son un buffet. Bueno, no me gusta el maíz de esa forma, voy a comer el maíz de allí. No me gusta el pan de harina, voy a comer el pan de maíz. No me gustan los frijoles negros, voy a comer los frijoles pintos. No es un buffet. Los mandamientos es toda la cena, es todo. Entonces, estos mandamientos, Yahweh está reprendiendo al pueblo y no los guardaré. Regresen a mí, yo regresaré a ustedes, dice Yahweh. Referente a qué se supone que regresemos, pregunta el pueblo. ¿Puede una persona insultar a Elohim? Sin embargo, ustedes me insultan, pero preguntan, ¿cómo te hemos insultado? Ya yo sé que algunos de ustedes han escuchado esta prédica y estas palabras. En la 10ª parte y en los primeros frutos aún están con ustedes. Ustedes ciertamente vuelven la vista de mí y me insultan. Regresan ahora en su nombre, dice Yahweh Jalelión. Miren, si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré para ustedes una bendición hasta que estén satisfechos. Todo aquel que continúa pecando. ¿Saben de qué está hablando esos versos? No le. Ahora vamos a entrar en eso, vamos a llegar de nuevo a esos versos. Porque los pastores lo predican, esas mismas palabras, con un tema. Entendamos que todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión de la Torá. ¿Tenemos eso claro? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque a él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Creo que me comí unos versículos.
de Malaquías. Si continuamos leyendo en Malaquías, nos damos cuenta que lo que está hablando es de los diezmos. Y los pastores usan esta predica en qué hemos fallado, en sus diezmos, en dar la 10ª parte. Y nos instan, traigan sus diezmos al alfolí. Entonces, ese mandamiento sí lo predican. ¿Por qué? Porque es de beneficio. Pero otros mandamientos no son de beneficio. Y no quiero insultar a nadie, pero yo he ido a un servicio que han predicado acerca del diezmo y después del servicio anuncian, detrás en el comedor vamos a estar vendiendo platos para comer, para recaudar fondos para la iglesia. Vayan allá atrás y compren su pan con lechón por $3, que está riquísimo. Sí, entonces, en la misma prédica que dicen guarden este mandamiento, termina la prédica y los mandan a quebrar otro mandamiento. ¿Por qué? Porque no es importante amar y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Eso no es lo importante. Lo importante es mantener a la iglesia. Y otras cosas, y estoy usando palabras bíblicas, muchas cosas así también hacen. Esas son palabras de Yeshua a los fariseos, que quiebran los mandamientos del Padre y no entran ni dejan entrar, pero guardan sus propias tradiciones. Entonces, el hombre natural, y aquí es donde tienen que empezar a entender especialmente las palabras de el apóstol Pablo en Romanos, que leímos mucho de Romanos. ¿Quién es el hombre natural? Las cosas, los deseos naturales son los de sobrevivencia. Lo voy a poner de esta forma: un animalito en la selva se puede sobrevivir porque tiene ciertos deseos de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, una madre de una leona, y no sé si son leonas, pero tiene cachorros, tiene dentro de ella el instinto de proteger sus cachorros, así pueden sobrevivir. Tienen el instinto de cómo cazar la presa, así pueden sobrevivir. El hombre tiene parte animal, pero también tiene parte que es espíritu. Esa parte animal es el hombre natural, ¿sí? Entonces, el hombre natural puede llevar su naturaleza a un punto donde es pecado cuando sale fuera de los parámetros de la ley. Entonces, si un hombre, por ejemplo, sale de los parámetros que el padre estableció para una pareja, está pecando. Está siguiendo sus instintos naturales, el deseo sexual. ¿Estamos? Igual, la comida. Si uno es abusivo con la comida, se llama glotonería. Es un pecado, pero el comer es un instinto natural. El hombre en lo natural desea ciertas cosas y el Padre puso esos deseos. No son malos esos deseos. Cuando salen de esos parámetros que el Padre estableció, sus instrucciones,
su Torá, entonces se llama pecado. Entonces, este hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Y como yo expliqué, aunque yo intente llegar a Dios a través de mi hombre natural, no puedo. ¿Cómo trato de llegar a Dios siendo hombre natural? Creyendo que siendo obediente, aunque yo guarde todos los mandamientos, aunque yo lleve todos los sacrificios correctos ante el templo, con los levitas, aunque yo haga todos los detalles eso perfectamente, no puedo llegar a Dios porque lo estoy haciendo en mi carne. Porque para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Sin embargo, nos han enseñado, y esto hay personas que me han respondido así. No, y yo les digo, el Shabbat, el sábado, yo no trabajo. El Padre me ha pedido que guarde ese Shabbat para él. ¿Y sabe lo que me dicen? No, yo no tengo que guardar el Shabbat. Yo camino en el Espíritu. ¡Hey! El Espíritu no puede contradecir al Padre ni la palabra, ni a Yeshua. Enséñenme ustedes donde el Padre, donde Jesús y Yeshua, o donde la palabra ha dicho que no tenemos que guardar el cuarto mandamiento. No solo son locuras, la carne no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nos dicen que la Torah, la ley, causa esclavitud. No sé si están entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que causa esclavitud? ¿La ley o la desobediencia a la misma ley? ¿Entienden que a veces simplemente el sentido común nos dice que algo está mal? Y uno se pregunta, ¿cuál es el grupo? Bueno, estoy poniendo el hecho primero, traté de poner la pregunta primero, no sé, pero vamos a poner el hecho primero. En los Estados Unidos, no sé porque no conozco estadísticas a través de todo el mundo, pero en los Estados Unidos, el grupo número 1 de creyentes que dejan de creer en la fe la cual crecieron creyendo son las personas que se gradúan de la universidad. ¿Saben por qué? Porque los muchachos no son bobos. Salen de un sistema que dice una cosa y cuando leen en lo que ese sistema está basado, que es la Biblia, leen algo diferente. Cuando ven lo que le están enseñando estos maestros que por lo general son ateos, dicen, aquí está más cerca de la verdad. Esta gente no me están tratando de engañar. Hay hasta dichos como la religión es el opio de las masas. Eso, no estamos hablando de religión. No estamos hablando de una religión establecida por hombre que está tratando de controlar a la masa. Estamos hablando del que creó los cielos y la tierra, te creó a ti y a mí. Y su palabra. Y por eso vamos a tener conflicto con lo que enseñe cualquier hombre. ¿Estamos? Incluyéndome a mí. Si ustedes ven que hay conflicto entre lo que yo estoy enseñando y la palabra, la Biblia, la ley, no me escuchen.
vayan por otro camino. De nuevo, el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo, el apóstol Pablo, soy carnal, vendido al pecado, a los deseos naturales de esa carne. ¿Entienden? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aunque esa carne trate de llegar a Dios por vías religiosas, no importa, son enemistad, porque no se sujetan, porque son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torá, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre, no sé si han escuchado este testimonio, no, porque hasta que yo no llegué a esta iglesia, yo seguía cayendo en pecado y cayendo. Te digo que esa persona va a caer de nuevo en el mismo pecado, porque no puede sujetarse a la ley, porque lo está tratando de hacer, está tratando de llegar a un punto inllegable a través de sus instintos naturales. No funciona. Segunda de Corintios, ustedes o Colosenses, ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mashiach, evangelio abierto, puesto a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por el Ruach HaKodesh, sino por el Espíritu Santo. No en tablas de piedra, en tablas de piedra aludiendo o haciendo referencia a qué? Al monte Sinaí, donde fue escrita la palabra, en tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Entendamos que aquí no está hablando de que esa cosa que fue escrita es mala y se debe desechar, sino que ya no está escrita en algo natural, sino literalmente se puede escribir en un corazón. Es como difícil porque está latiendo y trata de escribir bien. No se puede. No, de verdad, no se puede escribir. Está hablando en el espíritu. Ya no está escrito en piedra, sino va a estar escrito en tu corazón, el deseo de querer guardar, no el impulso de querer llegar a Dios por mi naturaleza, yo por mis esfuerzos, sino el deseo del corazón. Saben que el Padre te va a dar todos los deseos de tu corazón, y si son malos, por su definición, no por la mía, ni por los de ustedes, si son malos, ¿sí? Vas a ir y hundirte en tus propias concupiscencias. Esos dos deseos van a ser tu caída. Si esos deseos son agradar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde está esto que va a escribir en nuestros corazones? Mírenlo aquí. Los apóstoles no sacaron esto del aire. Todo lo que ellos predicaban y decían venían ¿de qué? De la Torá y los profetas. Profeta Ezequiel, libro de Ezequiel. Yo te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de nuevo. La referencia, la alusión a las tablas de piedra que, es más, Moshe las quebró. Porque cuando bajó del monte vio que estaban con qué, el becerrito, y frácata, las tiró y 3,000 personas murieron. No es coincidencia que 3,000 personas se convirtieron en el día que el Espíritu Santo bajó y llenó a los discípulos y Pedro predicó. Nos estaba dando una pista de amor, el Padre diciéndonos, el Espíritu vivifica,
Pero la letra, lulu, ¿qué quiere decir la letra comparando con el espíritu? Que en mi cuerpo natural, con mi naturaleza, yo no puedo llegar a Dios, aunque trate de ir por los medios que Él estableció. El espíritu vivifica. Eso elimina lo que el Padre estableció. No. Eso es perfecto. Eso es libertad en él. Seguir sus mandatos. 27. Yo pondré mi ruaj, mi espíritu dentro de ti y causaré que vivas por mi ley, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios. Esto está hablando de los últimos tiempos. Y los hagas. Morarás en la tierra que yo di a tus padres. Estuvimos orando y oramos porque el Padre engrandeciera sí, estamos orando por ciertas personas que en sí no tienen su casa propia y el deseo que tienen, eso es un deseo espiritual. Búsquenlo primero en lo espiritual porque Él te lo va a dar. Él ya tiene una morada hecha para ti. Muchas moradas tengo. ¿Sí? Esa es la morada importante. Si perdemos esa, pero tenemos casa aquí en lo natural, fuimos bendecidos en la carne. No es que no deseemos esas cosas, no es que no compremos nuestra propia casa. Morarás en la tierra que yo di a tus padres, y tú serás mi pueblo, y yo será tu Elohim. Jeremías 31:31. Profeta, profetizando. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. De nuevo, referencia a lo que fue escrito en piedra, porque ellos invalidaron. ¿Yo, el Padre, invalidé mi pacto con ellos? No, ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuándo? Cuando Moshe bajó ya estaban desobedeciendo. Aunque yo fui un marido para ellos. Y el matrimonio hebreo es un contrato. Y el esposo firma ese contrato. Y tiene que cumplirle lo que puso en el contrato de separar a su esposa. Claro, la esposa tiene su parte también. Entonces la esposa fue infiel. Y todas las escrituras es acerca de ese noviazgo, de esa escena, de esa historia de amor, el padre tratando de nuevo, no de ganarse a la esposa por lo que le ha dado o le dio, sino que la esposa lo ame a él y solamente a él. Pero este es el pacto. Bueno, este pacto fue dado, el pueblo tenía que obedecerlo, y de repente viene Jesús y muere y se elimina, pero ahora en Jeremías nos está diciendo que este mismo pacto va a ser establecido de nuevo en el pueblo. ¿Tiene algún sentido que por cuenta de Jesús o Yeshua por 2000 años ese pacto es abolido y olvidado? Escuchen estas palabras, Jeremías profetizando de estos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y qué parte de esto no entendemos? Estamos en esos tiempos. ¿Tienes la ley en tu mente?
está en tu corazón, es el deseo de tu corazón cumplir la ley. Fíjense que va a llegar al punto que Yeshua va a tener que venir para establecer esto. ¿Por qué? Por la falta de amor, y esto está profetizado, por la falta de amor el hombre llegará al punto casi de destruirse de nuevo, porque esto ha pasado varias veces en la palabra, y Yahweh ha tenido que intervenir. ¿Quién es quien va a intervenir esta vez? Yahushua va a venir sobre un caballo con todos sus santos y va a establecer esto. No tendremos que enseñarnos, verso 34, el uno al otro, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos le conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Está hablando del pueblo de Dios. Ahora, si no eres pueblo de Dios, esto es un poquito diferente. ¿Se acuerdan las maldiciones? Bueno, Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El libro de Lucas, sí, dicen que Lucas fue un médico, un doctor, que él en sí es básicamente el único de los apóstoles que tenía estudios que no vinieron del trasfondo judío. Todos los otros estudiaron la ley de la palabra, de la Torá. Lucas era un médico. La medicina era algo griego. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, escribiendo acerca de los que oyen la palabra, él dice que son bienaventurados los que la guardan. ¿Sí? Santiago 1:25. El libro de Santiago, yo no sé dónde sacaron Santiago porque se llama Jacob, el hombre que la escribió. Santiago, pero bueno, más el que mira atentamente, ¿dónde? En la perfecta ley, la ley tiene alguna imperfección, ya leímos en Salmo que es perfecta. No hay que abolir algo perfecto, si es perfecto no se puede mejorar cambiándola. ¿Sí? La de la libertad, ya lo vimos en los Salmos, esto es una confirmación, es un testigo más, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Cuántos hemos leído un versículo que dice cierta cosa y nos olvidamos ese versículo porque queremos hacer esa cierta cosa? Sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que oye. No. En lo que oye y se olvidó. No. En lo que hace. ¿Qué cosa es una bienaventuranza? Una bendición. Pero la persona que mira atentamente a la ley perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendecido. Este verso lo quería poner, tenía que ponerlo, no había de otra. ¿Por qué? Esto es un ejemplo. Wow, tenemos 9 minutos y tenemos que correr. Esto es un ejemplo de que cómo los traductores pueden manipular la palabra para darle otro entendimiento. Reina Valera, bienaventurados los que lavan sus ropas. Mi esposa es bienaventurada porque lavó ropa hoy. Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuántos creen de verdad, que Dios bendice a aquellos que lavan su ropa? De forma de que tienen el derecho al árbol de la vida y de forma que ellos puedan entrar por las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a estar
aquí en la tierra. El sentido común te dice, hay algo mal con este versículo. Claro, porque las palabras que dice ahí, ho en tol, en griego, significan guardar la ley. Que versión Kadosh, mismo versículo. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, la ley, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pues eso tiene más sentido. Ese es el Dios que yo conozco de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿sí? Número, Deuteronomio. El Yeshua, el Jesús que yo conozco de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. El que mandó el Espíritu Santo en Hechos, ¿sí? El de quien escribió el apóstol Pablo. Eso tiene mucho más sentido que lave la ropa. Hasta la gente mala lava ropa. ¿Sí? Lucas 13, 10 al 15. Y Joshua enseñaba en una de las sinagogas en Shabbat. Y voy a correr rapidito varios versículos para poder terminar a la hora que dije. Vino una mujer hacia 18 años, tenía un espíritu que le había lisiado, estaba lisiada, estaba encorvada y no se podía parar derecha. Al verla, Yahushua le llamó y le dijo, mujer, has sido liberada de tu debilidad. Él puso su mano sobre ella, enseguida se paró derecha y comenzó a glorificar a Yahweh. Pero el principal de la sinagoga, el religioso más alto del servicio que tenían allá, estaba indignado que Yeshua había sanado en Shabbat, el séptimo día. Alzó la voz y dijo a la congregación, hay 6 días en la semana para trabajar, así que vengan en esos días para ser sanados, no en Shabbat. Sin embargo, el Señor, el Adón, les respondió, hipócritas. Yeshua hablando. Cada uno de ustedes en Shabbat no desata su asno o su buey del establo y lo lleva a beber para que tome agua. Esta mujer es hija de Abraham y el enemigo a Satán le ha mantenido atada por 18 años. No puede ser liberada de esta esclavitud en Shabbat. Por estas palabras, Yahushua avergonzó a aquellos que se le oponían, pero el resto de la multitud estaba feliz por todas las cosas maravillosas que estaban sucediendo por medio de él. Entonces, estos versos los usan para decir, ve, ya el Shabbat está abolido. Y Yeshua lo abolió. Nada que ver. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuáles son los hechos verdaderos? Número 1, Yeshua celebró el Shabbat. Número 2, los fariseos también. Número 3, no había otro día, los discípulos también. Número 4, ¿es malo hacer algo bueno en Shabbat? Número 5, los religiosos eran hipócritas porque hacían cosas que para ellos definían como trabajo, sin embargo, estaban acusando a Yahushua. Entonces, el argumento de Yahushua contra los religiosos no era por qué celebran el Shabbat, sino cómo celebran el Shabbat. No hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento. Esta es la que usan para decir que Yeshua abolió el Shabbat con sus propias palabras. Sin embargo, Yeshua nunca dijo una palabra en contra del Shabbat. Más bien, él lo guardaba con sus discípulos. Y eso sí es histórico. Eso sí está escrito. Mashiach Yahushua y el Espíritu Santo, su palabra, son una y la misma y no se pueden contradecir. Hechos 2, 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué cosa profetizó Joel? Y yo sé que esto también lo han escuchado en muchas prédicas. En los postreros días, dice Yahweh, dice Dios, derramaré
de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. ¿Cuáles días? Estamos en esos días. Pedro dijo acerca del día de Pentecostés cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, los 120 discípulos, no los 12, los 120, ¿sí? Que esto es lo que profetizó Joel. Piensen, ¿para qué? Caminar en el Espíritu es caminar en sus mandamientos y caminar conforme a como Él y a Joshua, Jesús, anduvo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Derramaré de mi Espíritu, ¿sí? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Esto es lo que Joel dijo, ¿sí? ¿Y qué cosa es el día del Señor? Cuando Yeshua regrese. ¿Para qué necesitamos esa llenura del Espíritu? Para poder caminar en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Regresar a caminar en los mandamientos. Yeshua nos dijo, Wow. sí, Yeshua. Juan lo escribió, pero son palabras de Yeshua. Pero Juan 14, 15. Juan 14, 15, ahí como lo ven, si me amáis, Yeshua hablando, guardad mis mandamientos. La misma palabra en Apocalipsis, joven tol, que tradujeron, laven su ropa. Si lavan su ropa, tienen, no, si guardan los mandamientos, ¿por qué por qué van a poner? Es que hasta es ridícula la traducción. Y Yeshua dijo, si guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, mora porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo escribiré mi Torah, mi ley, en tus corazones. Ese Espíritu Santo mora en aquellos que no están tratando de llegar a Dios por su carne, con los deseos de su naturaleza, sino que están caminando en el Espíritu. Entonces, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. En aquel día vosotros conoceréis, y Yeshua todavía hablando, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, ustedes, nosotros, en Él, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, busquen esto en su Biblia porque no me van a creer lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cuántos quieren ser amados por el Creador del universo, el que te puede dar la vida eterna, el que te puede dar paz, que sobrepasa todo entendimiento? Y yo le amaré y me manifestaré a él, y él te amará y se manifestará a ti. ¿Por qué Yahushua no se nos manifiesta? Porque no guardamos sus mandamientos, no caminamos en el Espíritu. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo. Esto es la continuación de la misma escritura, el mismo capítulo, Juan 14. El que me ama, mi palabra guarda. Aunque ya no dice en tol, no, dice logos. Y mi Padre la amará.
está haciendo una referencia para que no haya duda. En todo, ley, mandamientos. Aquí usa la palabra logos, la palabra de mi Padre. Mi Padre te amará. Y vendremos a Él, yo y mi Padre, y haremos morada con Él, yo y mi Padre. Moraremos contigo. El que no me ama, ¿por qué? No guarda mis palabras. El que no quiere, que no desea guardar los mandamientos, el que rechaza el Shabbat, el que rechaza los mandamientos de qué comer y no comer. ¿Por qué los rechaza? Porque no me ama, Yeshua hablando, y no guarda mis palabras. Respondió Jesús y le dijo, ahora, aquí está, esto es importantísimo, porque al confrontarse o enfrentarse con esa verdad, lo próximo que sale de la boca es, sí, los mandamientos de Yeshua, la palabra de Yeshua, que son las bienaventuranzas. Hay mandamientos que Yeshua ni siquiera habló en los evangelios. Dicen eso, porque ya no se le acabó el argumento, pero aquí Yeshua, Jesús, reconociendo que ese iba a ser un argumento, lo derrumbó. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la palabra del Padre? ¿Dónde nos habló el Padre? En la Torá, en la ley. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Caminar en el Espíritu es guardar los mandamientos. Parte 2 del estudio. Guardar los mandamientos es amar a Yeshua, es entrar en pacto con el Padre, con el Hijo, y es caminar. Ahí tenemos los 3 testigos. Parte 3, miércoles que viene, porciones bíblicas usadas para alejarnos de las bendiciones que trae el guardar los mandamientos, guardar la ley. Para esta porción le voy a pedir a los que son parte del grupo permanente, los que han estado mucho tiempo con nosotros, que el día de mañana y antes de este Shabbat, que este Shabbat llegue, envíen las preguntas que más se le han enfrentado para tratar de comprobar que no hay que guardar la ley. Manden esas preguntas por el otro grupo para poder usarlas directamente en el próximo estudio. Y parte 4, el plan del enemigo que quiere quitarte la bendición, quitándote o haciéndote mal entender tu identidad. Y de esa forma destruir la libertad que tienes de verdad en Yahushua. Amén. Amén. Entonces vamos a cerrar